¿Te imaginas a un rey tan astuto que engañó a sus propios enemigos haciéndoles creer que había muerto, solo para resurgir y aplastarlos? La historia está llena de batallas épicas y estrategias brillantes, pero pocas son tan audaces como la de Harald Hardrada, el rey vikingo que fingió su propia muerte para ganar una guerra. Si crees que la estrategia militar es solo fuerza bruta, prepárate para ser sorprendido. Quédate conmigo y descubre cómo este ingenioso monarca convirtió el engaño en su arma más poderosa. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La historia, a menudo, nos presenta a sus protagonistas más legendarios, no solo como guerreros formidables o líderes carismáticos, sino también como maestros de la estratagema y el engaño. Pocos personajes encarnan esta combinación de fuerza bruta y astucia maquiavélica como el rey vikingo Harald Sigurdsson, más conocido como Harald Hardrada, el rígido consejero o el duro. Su vida fue una epopeya de exilio, fortuna en tierras lejanas y una ambición insaciable que lo llevó a reclamar el trono de Noruega. Entre sus muchas proezas, una de las más fascinantes y que resuena con la audacia de una leyenda, se dice que simuló su propia muerte para despistar a sus enemigos y conquistar un castillo estratégico. Este acto de engaño no solo consolidó su poder en un momento crucial, sino que también ilustra la mentalidad despiadada y brillante de un líder que no se detenía ante nada para lograr sus objetivos. Para comprender la magnitud de la astucia de Harald, es fundamental situarlo en el contexto de su increíble vida, que más parece sacada de una saga épica que de los anales históricos. Nacido alrededor del año 1015, Harald era medio hermano del rey Olaf II de Noruega, San Olaf. Tras la muerte de Olaf en la batalla de Stiklestad en 1030, Harald, apenas un adolescente, huyó al exilio, marcando el inicio de una odisea que lo llevaría a través de vastos territorios. Sirvió como mercenario en la Rus de Kiev, luego como capitán en la prestigiosa Guardia Varega del Imperio Bizantino, amasando una inmensa fortuna y experiencia militar. Luchó en el Mediterráneo, en el Mar Negro, en el norte de África, e incluso se rumorea que llegó hasta Jerusalén. Su regreso a Noruega en 1045, cargado de oro y con una reputación legendaria, lo encontró dispuesto a reclamar lo que consideraba su derecho de nacimiento, el trono noruego, entonces compartido por su sobrino Magnus el Bueno y el rey danés Sven Estridsson. La historia de Harald, particularmente en lo que concierne a sus métodos para asegurar y expandir su poder en Noruega, está llena de momentos donde la astucia se une a la fuerza. La historia de la simulación de su muerte no se refiere a un momento específico en una batalla campal, sino a una táctica empleada en el asedio de un castillo o fortaleza estratégica. Si bien las fuentes históricas que detallan este evento particular son escasas y a menudo teñidas de elementos legendarios, provenientes principalmente de las sagas islandesas como la Heimskringla de Snorri Sturluson, el incidente encaja perfectamente con el carácter pragmático y a menudo brutal de Harald. Los castillos y fortificaciones eran puntos vitales en el control territorial de la Escandinavia medieval. Representaban poder, seguridad y una base desde la cual lanzar campañas militares o defenderse de incursiones. Un asedio prolongado era costoso en recursos y vidas, y a menudo ponía a prueba la paciencia y la moral tanto de los sitiadores como de los sitiados. Un líder astuto buscaría cualquier ventaja psicológica o táctica para romper el estancamiento. La narrativa de la simulación de la muerte se sitúa en un contexto donde Harald buscaba conquistar una fortaleza que se resistía, posiblemente en alguna de sus campañas iniciales para afianzar su control sobre Noruega, o en sus constantes escaramuzas con sus rivales daneses. El objetivo era claro: evitar un asedio costoso o una confrontación directa y sangrienta, utilizando el engaño para abrir las puertas del castillo. La leyenda cuenta que Harald y su ejército se encontraban sitiando un castillo formidable, cuyos defensores eran tenaces y la fortaleza parecía inexpugnable. El asedio se prolongaba sin éxito, y la paciencia de Harald se agotaba. Fue entonces cuando concibió un plan tan audaz como macabro: fingir su propia muerte. El plan se desarrolló en varias etapas para asegurar su credibilidad y maximizar el impacto psicológico. Se difundió entre sus propias tropas y se permitió que la noticia se filtrara a los defensores del castillo, que Harald había caído gravemente enfermo.
Se exageraron los síntomas, se simularon fiebres y debilidad, creando la expectativa de una muerte inminente. Finalmente, se anunció la muerte de Harald Hardrada. El campamento vikingo se sumió en un duelo ostentoso. Las banderas se bajaron, se suspendieron las actividades militares y se organizaron lamentos públicos y rituales funerarios. La idea era convencer a los defensores de que el temido líder había desaparecido, desmoralizando a sus fuerzas y relajando su vigilancia. Se llegó incluso a construir una pira funeraria simbólica o un túmulo, o al menos a preparar un cuerpo, posiblemente un muñeco o un sustituto cubierto, para un funeral vikingo. El punto culminante de la farsa era la petición de que el cuerpo de Harald pudiera ser llevado al interior del castillo para ser enterrado en tierra sagrada o en un lugar de honor, quizás en una iglesia dentro de la fortaleza. Esta petición sería presentada por un pequeño grupo de sus guerreros más leales y de confianza que simularían un cortejo fúnebre. La lógica de la petición era que el respeto por los muertos, incluso los enemigos, era una costumbre que a menudo se honraba, y la presencia del cuerpo no representaría una amenaza. Si los defensores, convencidos de la muerte de Harald y debilitados por la moral baja, accedían a la petición y abrían las puertas del castillo para el cortejo funerario, el plan de Harald se activaría. El cuerpo del rey, lejos de estar muerto, contenía al propio Harald Hardrada o a guerreros disfrazados que lo acompañarían de cerca, listos para la acción. Una vez dentro de los muros, en el momento oportuno, Harald o sus hombres darían la señal, sorprendiendo a los guardias. La confusión y el terror se apoderarían de los defensores al ver al muerto resucitar y atacar, permitiendo al resto del ejército vikingo asaltar las puertas ya abiertas o escalarlas con poca resistencia. Dale like, suscríbete y comparte. La estratagema, según la saga, fue un éxito rotundo. El castillo, antes inexpugnable, cayó rápidamente en manos de Harald Hardrada. Este tipo de victoria, conseguida más por la inteligencia y el engaño que por el derramamiento masivo de sangre en un asalto frontal, no solo ahorraba recursos y vidas, sino que también cimentaba la reputación de Harald como un líder formidable e impredecible. Los enemigos no solo temían su fuerza en batalla, sino también su mente astuta y su disposición a usar tácticas poco convencionales. La conquista de un castillo estratégico le habría proporcionado a Harald una base militar sólida, un punto de control vital sobre rutas comerciales o territorios clave, y una fuente de recursos. Este tipo de victoria era crucial en sus esfuerzos por consolidar su poder en Noruega. Harald, que finalmente se convertiría en rey de Noruega y pasaría 2 décadas gobernando con mano de hierro, era un estificador implacable. Su objetivo no era solo el trono, sino el poder absoluto, y su vida estuvo marcada por constantes conflictos internos y externos, especialmente contra el rey danés Sven Estridsson. La capacidad de engañar de manera tan elaborada a sus oponentes no solo le dio ventajas militares, sino que también tuvo un impacto psicológico duradero. ¿Cómo se podía confiar en la inteligencia de un enemigo que era capaz de engañar de una manera tan teatral? ¿Qué otras sorpresas podía tener bajo la manga? Esta incertidumbre adicional era una arma poderosa en sí misma, sembrando la duda y el miedo entre sus adversarios. Es importante señalar que, si bien la historia de la simulación de la muerte por parte de Harald Hardrada es cautivadora, su veracidad histórica directa es difícil de confirmar con la misma certeza que otros eventos mejor documentados. Las sagas nórdicas, aunque ricas en detalles y atmósferas, a menudo mezclan hechos históricos con elementos legendarios, exageraciones y motivos narrativos para glorificar a sus héroes. Snorri Sturluson, el autor de Heimskringla, escribió cientos de años después de los eventos, basándose en la tradición oral y poemas escaldicos. Sin embargo, el hecho de que esta historia se atribuyera a Harald y se incluyera en las sagas no es accidental. Encaja perfectamente con el carácter conocido de Harald Hardrada, un hombre de inmensa inteligencia, astucia y ruthlessness, forjado en los campos de batalla de Bizancio y las intrigas de las cortes del Este. Las sagas le atribuyen numerosas estratagemas a lo largo de su carrera, como el uso de pájaros para llevar fuego a un castillo, o su habilidad para cambiar de disfraz y pasar desapercibido.
La historia de la muerte fingida es coherente con su reputación de maestro del engaño y de estratega poco convencional. El impacto del rey que fingió su propia muerte en la imaginación popular es un testimonio del poder de una buena historia y del carisma de Harald Hardrada. Se ha convertido en una anécdota que trasciende las particularidades históricas, encapsulando la audacia y la mentalidad de los líderes vikingos que no dudaban en usar cualquier medio, honorable o no, para alcanzar sus fines. El reinado de Harald Hardrada en Noruega, 1047 a 1066, fue un período de gran prosperidad económica, centralización del poder y actividad militar. Consolidó el reino, estableció leyes, y su corte fue un centro de cultura. Sin embargo, su ambición final lo llevó a su perdición. En 1066, convencido de su derecho al trono inglés, invadió Inglaterra con una formidable flota, solo para ser derrotado y muerto en la batalla de Stamford Bridge por el rey Harold Godwinson. Su muerte marcó el final de la era vikinga, cerrando un capítulo con la muerte del último gran vikingo. La historia del rey que fingió su propia muerte no es solo una anécdota fascinante, es un recordatorio de la compleja naturaleza del liderazgo en tiempos de conflicto. Nos muestra que la fuerza bruta puede ser complementada e incluso superada por la astucia, el ingenio y la capacidad de entender y manipular la psicología de los adversarios. Harald Hardrada, el astuto estratega que no dudó en ir al extremo de simular su propia muerte, sigue siendo una figura legendaria que encarna la tenacidad, la ambición y la brillantez táctica de una era implacable. Su zapato figurativo, por así decirlo, sigue golpeando la mesa de la historia, un testimonio de que a veces el mayor impacto no se logra con una espada, sino con una mente aguda y un atrevido engaño. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.